Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, te quiero dar en este momento. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por este día en el cual nos permite estar nuevamente en este mismo lugar y a través de estos medios. Y nos permites hablar de tu palabra. Queremos pedirte ahora que tu Espíritu Santo pueda confirmar cada palabra dicha. Que el Espíritu Santo se mueva conforme se lo ha establecido Dios en la palabra, que eres el que se encarga de convencer de justicia, de juicio y de pecado, que eres el que se encarga de hablar a través de cada uno de nosotros y que nos dirige a toda verdad y a toda justicia. Espíritu Santo, gracias por tu unción, porque por tu unción somos librados de todo dolor, de toda angustia. Por tu unción dice la palabra que se rompe el yugo y se pudre, y que por tu unción somos libres, somos sanos, somos fortalecidos, somos restaurados en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Te quiero dar en este momento y pedirte que ministres a cada persona, a cada vida que pueda vernos y oírnos a través de estos medios. Y que en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, yo te pido que tú te encargues, mientras habla tu palabra, la palabra del Señor, de ministrar liberación, sanidad, fortaleza y todas y cada una de las necesidades que ahora mismo pues necesitan cada una de las personas que nos ven y nos pueden oír en este momento. Aleluya. Gracias, Señor. Libre, sí, en el nombre de Jesús. Bien, amados, Dios me le bendiga, Dios me le guarde. En esta hermosa mañana, pues estamos nuevamente aquí con cada uno de ustedes a través de estos medios. Bendigo pues a cada persona que nos puede ver y oír, y bendigo la vida de toda persona que de una manera u otra ha tenido que ver pues con estos medios por los cuales pues Dios nos permite llevar el mensaje de la palabra pues y lograr el propósito, como dice la misma palabra, de que se cumpla y se haga la voluntad de Dios a través de ella. Porque eso es lo bueno de la palabra de Dios, pues, que la palabra de Dios no se habla por hablar, ni tampoco vuelve vacía, dice ella misma, sino que hará el fruto conforme al propósito por el cual es hablado o enviado. Así que estamos anclados, estamos creyendo en esas promesas de que lo que usted va a oír hoy no va a ser de balde sobre su vida, créanme, sino que Dios dice que Él envía su palabra y si hay que sanar, usted recibirá esa sanidad. Si hay que libertar, pues también usted va a ser libre. Y tenemos esa promesa, pues, hecha en la palabra y creemos y estamos plantados en esa promesa. Yo quiero hablarle hoy, pues, de esas 7 señales, como hemos venido, pues, le pusimos como un título del mensaje, las 7 señales de una unción. Y voy a leerle, pues le invito, si usted me está viendo y maneja una Biblia, si no, oiga por lo menos. Pues. Déjeme decirle que la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. De manera que si usted, en vez de leerla, la oye, mientras yo la leo, yo creo que se va a cumplir eso. Su fe, si no la tiene, va a venir sobre usted. Y si la tiene, va a aumentar en usted. En el primer libro de Samuel, capítulo 10, yo quiero hablar de esta historia, pues, del ungimiento del rey Saúl, primer rey de Israel como tal. Y leemos así, dice:
capítulo 10 de Primera de Samuel. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza de Saúl y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallará 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que había ido a buscar se han hallado, tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrá al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos y otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes que los tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que desciende del lugar alto, y delante de ellos salterios, panderos, flautas y arpas, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego que bajará delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrenda de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que ha de hacer. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y estas señales acontecieron en aquel día. Bendito sea Dios. Bueno, por eso le hemos puesto el título, ¿verdad? Las 7 señales de una unción, precisamente porque fue lo que ciertamente el hombre de Dios, el profeta de Dios, en este caso Samuel, que era juez y profeta y que gobernó pues el pueblo de Israel por 40 años a través de una unción pues que Dios depositó en ese hombre, y que en ese momento pues él estaba ungiendo por rey al primer rey de Israel, Saúl, y quería por eso hablar de esas 7 señales pues, y por supuesto tocar lo que tiene que ver con esa unción que le tocó a Saúl pues. En la Biblia, amado, el tema de la unción es amplio pues, y por supuesto usted puede ver que en la Biblia los términos unción, ¿verdad? Siempre nosotros lo hemos relacionado con el poder, ¿verdad? Y ciertamente pues en la unción se mueven muchas cosas, no solamente poder, pero se mueven muchas cosas. Entre esas cosas, cambios, ¿verdad? Yo estoy convencido y seguro de que ningún ser humano puede cambiar y ser una persona diferente, sino solamente cuando la unción de Dios cae sobre su vida. Y eso se lo digo por mi propia vida, pues, y por muchas vidas de la iglesia que han experimentado, y en el mundo entero saben de qué le estoy hablando. Y Saúl
es un caso notorio de esto, pues. Acabamos de leer que dice que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl y dice que fue mudado en un nuevo hombre, su corazón. De eso se trata la unción. Yo soy de esos que creo que cuando la unción Dios la deposita en una persona o en algo, en alguien, pues suceden no solamente estas 7 señales, sino que el cambio de esa persona, de ese individuo, a través de la unción se producen cambios, porque de eso se trata, pues, cuando la unción cae sobre algo, sobre alguien, y ejerce cierto dominio, control sobre personas o sobre algo en los cuales se ha depositado esa unción. Por ejemplo, nosotros podemos ver en la misma palabra, ¿verdad?, que Dios mandó ungir la silla, los utensilios, y que esto era cosas que formaban, pues, parte de lo que era el templo. Pues en aquel tiempo, en la misma palabra, pues, el tabernáculo, Dios mandó ungir sillas, e inclusive cubiertos, copas, y todo eso cumplía una función. Acuérdense que una silla no puede determinar, porque no es una persona. Sin embargo, con lo que respecta a Dios, por prestar un servicio a Dios y ser escogido para esto, en el lugar de Dios, en el tabernáculo, en la iglesia, pues necesitaba la unción, porque todo con lo que respecta a Dios se mueve bajo la unción. Es de esta manera que Dios trabaja. Para los que me entienden, pues, se dan de cuenta y saben lo que les estoy hablando. Y ciertamente la historia bíblica nos enseña que dentro de cada cosa que Dios depositaba la unción, ejercía un respeto, un dominio, un control. Es tan así que, por decirle una de esas tantas historias, dice la Biblia que un rey que en su tiempo, pues, fue hijo de otro gobernante, como lo es Babilonia, pues, dice que agarró las copas que habían sacado en ese entonces cuando tomaron a Jerusalén, las copas que estaban en el templo, que de paso eran de plata y algunas de oro, y dice que él las estaba utilizando, las mandó a buscar para darse el lujo de que iban a brindar y a tomar en las copas que una vez formaron parte, pues, del templo o del tabernáculo. Y mientras él se daba esta gran fiesta en las copas que fueron ungidas, cumplían una función en el templo. Dice la Biblia que una mano hizo una escritura en la pared y él se asustó. Pero para no irnos tan lejos, la causa de esto fue por él usar algo que había sido ungido, consagrado para el servicio de Dios. Esto es para que usted más o menos se vaya encajando a donde queremos llegar, pues, con respecto a la unción. Donde Dios pone la unción, llámese mesa, llámese silla, llámese cubierto, llámese copa, como lo enseña la Biblia, pero donde Dios pone su unción a eso, a ese alguien, a ese algo, hay que respetarlo. Porque cuando Dios pone la unción en algo, en alguien, Dios consagra, y su voluntad y su poder está activado en ese algo, en ese alguien. Por eso el arca, que fue una de las cosas como tal de utensilio que fue ungida, la gente aún no israelita le temían el arca, porque el arca, o del arca, emanaba o se movía un poder que
los mismos pueblos vecinos de Israel le temían. Y se trataba de eso, de que la unción estaba o había sido ungida pues para estas cosas. Fíjese, unas copas ungidas, y este famoso rey la usó para darse el lujo pues, de brindar. Pero pasó eso, dice que una mano, un dedo le escribió en la pared y se le dijo claramente un mensaje que había sido pesado en balanza y te vas. Se había metido o levantado contra algo donde Dios había puesto su unción. Y en la Biblia misma eso lo vemos, pues Dios aconseja: no toquéis a mis ungidos. Y en la misma Biblia existen muchas historias sobre esto, como aquellos 250 hombres que Dios había llamado y lo había ungido, pero se levantaron contra otro ungido llamado Moisés. Y dice la Biblia que se abrió la tierra y la tierra los tragó vivos y fueron directamente al infierno. Eso es para que usted más o menos vaya masticando. Porque la unción no es una fuerza activa, como a veces dicen algunos religiosos. No, no, no. La unción es una promesa. Óigame bien. Cuando Jesús estaba hablando a los discípulos que tenían que esperar hasta que viniera la promesa, algunos o la mayoría de nosotros pensamos pues que es el Espíritu Santo. Mire, el Espíritu Santo está tanto en el cielo como en la tierra desde el principio. Acuérdense lo que dice la Biblia: hagamos el hombre y hagamos esto y hagamos aquello. Ahí estaba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está desde los comienzos. Nunca ha dejado de estar en la tierra y mucho menos en el cielo. Entonces, en la Biblia encontramos por eso los momentos como las personas, tanto profetas como reyes, eran ungidos por el Espíritu Santo, aunque le echaban aceite. Eso quiere decir que el Espíritu Santo siempre estuvo activo y siempre ha estado activo en la tierra. Pero cuando Jesús le habló de la promesa, estaba hablando precisamente de una unción que venía como promesa, no solamente como antes, para los reyes, sacerdotes. No, esa promesa Dios la iba a llevar, la iba a multiplicar, que fue lo que se venía profetizando. Y el libro de Joel, pues, que nos dice estas cosas, nos habla de estas cosas, dice que en los postreros días, en los últimos tiempos, Dios derramaría de su espíritu. Está hablando de esa unción, de la promesa de esa unción, y lo dice claramente: sobre toda carne. Fíjese una cosa, que esta unción, y no es que la Biblia se contradiga, no, la Biblia es armónica. Esta unción en el Antiguo Testamento dice que, y esta unción que yo te mando, que fue preparada para esto, para ungir reyes y sacerdotes y utensilios, en aquel tiempo, en aquel entonces, dice: no será derramada sobre ninguna carne. Pero ahora Dios, en su gracia y su misericordia, a través de Joel, dice que será derramada sobre toda carne. Esto no es contradicción. Por eso le dijo que la unción es una promesa. No que el Espíritu Santo es una promesa. No, el Espíritu Santo siempre ha estado. Que vino a cumplir nuevamente otra función en la tierra, como lo es el dirigir y ministrar esa unción de la promesa. Esa es otra cosa. Para eso está el Espíritu Santo, para ministrar esa unción. ¿Por qué? Porque esta unción, aunque es una promesa, no se recibe para nosotros movernos a hacer lo que queramos. No, de ninguna manera. Esto es lo que la Biblia nos enseña como promesa. Cuando los discípulos obedecieron a Jesús y se quedaron en Jerusalén y recibieron esa promesa, ¿qué pasó? Dice la Biblia que aquellos 120, estando orando, vino sobre ellos como un viento, un estruendo, y dice que sobre cada uno de ellos aparecieron lenguas de fuego.
a partir de ahí, ellos salieron y comenzaron a hablar, conforme a lo que Jesús le explicó a ellos, la palabra, y empezaron a ver cómo por medio de la unción la gente empezaba a oír, empezaba a entender, porque eso es lo que hace la unción. La misma Biblia dice que la unción está en nosotros y que no hay necesidad que nadie nos explique nada, sino que ella misma se encarga de enseñarnos. Y eso es así. Cuando eso sucedió, pues ellos experimentaron que la promesa de Dios para todo aquel, como lo dijo mismo Pedro, para todo aquel que cree en el Hijo de Dios, como era la promesa de la unción, cayó sobre aquellos 120 y después cayó, ahí mismo, usted lee en el libro de los Hechos, sobre 5.000 personas, como también después sigue hablando de 3.000 personas, de manera que se fue cumpliendo esa promesa, y para todo aquel que cree en Jesús. Ok, en la vida de Saúl, como ungido por Dios para reinar, dice la Biblia aquí, Saúl no andaba buscando un reino, sin embargo, bueno, Dios le puso o lo plantó como el primer rey de Israel. Fíjese bien, dice capítulo 10 de Primera de Samuel, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, derramó sobre su cabeza, sobre la cabeza de Saúl, y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido hoy Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Y quiero comenzar con este primer versículo. Fíjese bien. Dentro de lo que tiene que ver pues con el ungimiento, a pesar, como dice la misma palabra, que en todas estas cosas opera siempre el Espíritu Santo, y aunque sea de diferentes formas y maneras, pero siempre el Espíritu es el mismo, la operación es la misma. ¿Por qué le digo esto? Porque dentro de el mismo pueblo de Israel, usando determinada pues costumbre de ungimiento, cada ungimiento tenía específicamente un significado para lo cual fue ungido. Por ejemplo, aquí dice que Samuel tomó de la redoma del aceite. Pero cuando usted se va con el mismo Samuel, que ungió tanto a Saúl como a David no dice que lo ungió con el aceite de la redoma. No, dice que lo ungió con el aceite del cuerno. Acuérdese que siempre le hablo de tipología, porque eso es. La redoma, o el aceite de la redoma, que tiene que ver con redomas. Acuérdese que las redomas son redondas, ¿verdad? Usted puede conseguirse con redomas en las vías, que son esas cosas donde los carros pueden girar y salir de un sitio para otro. Eso es un círculo, una redoma. Ese aceite, esa unción de la redoma, tenía un significado. Eso tiene que ver con cobertura. Eso quiere decir que la unción que le ministró Samuel para el reinado a Saúl era una unción de cobertura. Y eso lo entendemos fácilmente. Por ejemplo, en el caso de David, como otras unciones más, pero vamos a referirnos a esta, para no irnos tanto y aprovechar el tiempo. Dice que él tomó el cuerno cuando fue a ungir a David en su casa y ungió a David. Con la unción, no de la redoma, sino unción de cuerno. Cuerno, en la Biblia, es un prototipo o una simbología de poder. Eso quiere decir que la unción que depositó Samuel sobre David fue una unción de cuerno, una unción de poder. Y a través de la historia de David usted se da cuenta que fue así. ¿Por qué? Porque el único rey de Israel que sometió a los demás reinos en su tiempo
el único rey de Israel que puso a los demás pueblos bajo su poder fue el reinado de David, el único rey. Por eso David es querido todavía en estos tiempos. Yo estuve en Israel y por todas partes, ¿quién David? ¿Quién David? Y cuando yo llegué, bueno, yo me asombré y dije, oye, por todas partes, ¿quién David? ¿Quién David? Rey David. Porque fue el único rey que se le dio la unción del cuerno, o se le ministró la unción del cuerno, la unción de poder. Y esto se lo digo para que más o menos podamos captar, pues porque no nos vamos a meter hasta allá. En otras ocasiones puede ser. De manera que tenemos una unción sobre Saúl, una unción de la redoma, o sea, una unción de cobertura. Y ciertamente fue así. Saúl reinaba bajo una cobertura de parte de Dios. Y aunque la unción, como le dije, va dirigida de diferentes formas y maneras, pero siempre con un propósito bajo la misma dirección del Espíritu Santo, Saúl comenzó a reinar bajo esa cobertura, con unción de cobertura. Pero me llamó mucho la atención cómo Samuel indica que dicha unción tenía que ir acompañada de señales, y es la que voy a tratar de explicar hoy, ¿verdad? Y dice así de esta manera, versículo 2, comenzamos con las señales. Hoy, después que te hayas apartado de mí, le dice Samuel, hallará 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Cersa, los cuales te dirán las asnas que habías ido a buscar, se han hallado, tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? ¿O qué será de mi hijo? Fíjense bien, presten atención. Primera señal, sepulcro de Raquel. Raquel es una de las esposas, o fue una de las esposas queridas de Jacob, aquel famoso hombre que fue transformado, pues, de Jacob a Israel. Y Raquel fue aquella mujer la cual le fue, o por la cual fue engañado por su mismo familiar, su pariente, pues que le dio primero la que no debía darle, por la cual él no había trabajado, aunque después trabajó por la otra. Pero dice la Biblia, pues, esa Raquel, la cual dice la Biblia y enseña que no podía tener hijos y que su hermana Lea prácticamente pues lo humillaba por eso, Dios le permitió tener esos 2 hijos que fueron y formaron parte por esta gran dinastía de Israel, como lo es José y Benjamín. Y ciertamente, pues, como señal o primera señal, hablar de sepulcro de Raquel es hablar de paternidad. ¿Por qué? Hay una profecía bíblica referente al pueblo de Israel y se refiere a la matanza de los niños, aquel entonces cuando Jesús, ¿verdad? Que dice la Biblia que se anunció pues que aquellos magos o reyes que anunciaron de la manifestación pues del Mesías, y dice que ellos mandaron, Herodes mandó a matar a todos los niños recién nacidos por causa de esta profecía, pues, y entonces se cumplía lo que dice la misma profecía respecto a Raquel, Raquel que llora a sus hijos, pues, que son muertos, y como siempre el enemigo queriendo matar antes de tiempo
al ungido que había de manifestarse. Siempre el enemigo va a hacer eso. Siempre va a querer matar una vida espiritualmente antes que reciba la unción. Siempre el enemigo va a querer hacer eso, como enemigo de la unción. Ahora, ¿por qué yo le hablo de que cuando habla de Raquel, que es la madre, ¿verdad?, esposa de Jacob, está hablando, o le estoy refiriendo, pues, con lo que tiene que ver con la paternidad? ¿Por qué? Fíjese bien. La unción no llega a la vida de una persona para que la persona se lucra o para que la persona se haga famosa. No. Por eso la primera señal debe ser la parte paternal, la parte de paternidad. ¿Por qué? Porque la paternidad tiene que ver con el primer amor. Hay muchas personas que cuando la Biblia dice, vuelve a tu primer amor, entonces si quieren acordar de quizá la primera novia o no. El primer amor precisamente comienza en la paternidad, o sea, su mamá, que es la primera persona que le ama desde el vientre de su madre, y es la primera persona que usted empieza a amar desde el vientre de su madre. Precisamente la paternidad tiene que ser una de las primeras señales en la unción de un individuo de parte de Dios. ¿Por qué? Porque nos encontramos, fíjese bien, por ejemplo, Jesús, hay unos años en la vida de Jesús que hay unos que dicen que estuvo allá en la India, otros no vamos a especular tanto. Lo que sí tenemos que entender esto: en ese periodo que no se sabe de la vida de Jesús, en esos años, ni se dice una cosa ni la otra como está en la Biblia, porque Jesús, según el mismo libro de los Hechos y Pedro, dice que aunque era el Hijo de Dios, dice que Jesús, el hombre o la persona que hizo muchos bienes, sanando muchas enfermedades, libertando muchas personas y haciendo muchos milagros y prodigios, pero dice claramente a través del Espíritu Santo. Pedro habla algo parecido respecto a Jesús y dice que por medio del Espíritu Santo Jesús hizo todas estas maravillas. ¿Qué están hablando ellos? Están hablando y dándonos a entender que si Jesús, siendo el Hijo de Dios, engendrado por Dios, y necesitó la unción del Espíritu Santo, entonces ¿qué será de usted y de mí? Esto no es con el pecho y la lengua. Por más estrategia que usted y yo inventemos, esto no funciona así. Esto funciona como está establecido. El mismo Jesús tuvo que meterse en el propósito conforme a lo establecido por Dios. Por eso, en ese tiempo de la vida que no se conoce de Jesús, Jesús no podía hacer nada hasta que llegara el cumplimiento de la unción. Por eso es que usted se consigue una palabra que se empieza a conocer a Jesús después de la parte de la niñez de 12 años, justamente en esos tiempos, y específicamente cuando Jesús recibe la unción allá con Juan, que es llevado al desierto, y a partir de ahí vemos a otro Jesús. No es Jesús que no se conocía, que no se oía hablar. Ahora vemos a un Jesús lleno del poder, como lo dice ahí los evangelios, del Espíritu Santo, viniendo lleno de poder, y empieza a hablar y a decirlo, dice claramente, y empezó a decir: arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, sanar enfermos, sanar leprosos, libertar cautivos. Y dice la Biblia que Jesús ahí fue a la sinagoga de Capernaum, y llegando ahí, venía con esa unción. Dice la Biblia que
llegó a la sinagoga y le dieron para que leyesen, o le dieron la oportunidad para que leyese una lectura. Y justamente la lectura que Jesús lee es la de Isaías 61, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para darle libertad a los cautivos, proclamar las buenas nuevas, sanar los corazones heridos, sanar las enfermedades, toda esta serie de cosas. Cuando Jesús lee esto como promesa de la unción que la recibió, entonces le dice a ellos, dice que enrolló el libro después de haberlo leído y se sentó. Yo quiero que usted me preste atención aquí. Dice que se sentó y le dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Pues, dice la Biblia ahí, que ellos lo sacaron de la sinagoga y querían apedrearle, y lo llevaron a un lugar de barranco. Pero dice la Biblia que cuando llegaron ahí, toditos se quedaron tranquilos. Jesús salió de en medio de ellos y no pudieron hacerle nada. Porque esa es la unción. Usted no necesita pelear. La unción pelea por usted. Cuando lo fueron a agarrar ya en el mismo huerto del Edén, ¿a quién buscan? Jesús de Nazaret. Dice que él dijo: yo soy. Y dice que toditos cayeron en el piso. Esa es la unción. La unción no necesita que usted y yo nos defendamos. Dios defiende a sus ungidos. Eso lo dice la palabra. Ahora bien, Jesús, precisamente, cuando la unción viene sobre él, en Jesús comienzan cambios. Porque de eso se trata la promesa de la unción. Como le pasó a Saúl. Y es ahí que en aquellos tiempos que Jesús no pudo hablar, ni la Biblia habla de dónde estaba o qué hizo, no. Pero a partir de ahí, Jesús recibe una unción, la unción de la promesa, y Jesús como hombre, cuando recibió la unción, en el mismo Jesús hubieron cambios. De tal manera que yo le aseguro a usted que ese Jesús, en el cual no se habla de la Biblia en esos tiempos, que se desconoce, ahora no era ese Jesús. Ahora es un Jesús que la multitud lo sigue, que la multitud lo oye, los milagros suceden a cada momento y a cada rato. Empieza la multitud detrás de Jesús por causa de la unción. Amado, cuando como señal o primera señal habla de Raquel, está hablando de la paternidad. A partir de ahí Jesús empezó a ver a las personas con ese amor paternal, o sea, con ese amor de madre y de padre, que ese es el verdadero amor paternal. A partir de ahí, usted se da cuenta que la Biblia habla y dice que Jesús sanó a alguien porque sentía compasión. A partir de ahí, usted se da cuenta que Jesús sanó a alguien porque le dolía en su corazón. Toda esta serie de cosas que ciertamente tienen que ver con un amor paternal. O sea, como la madre que cubre a sus hijos, que cuida de sus hijos. A partir de ahí Jesús empezó a mezclarse con la gente, a tratar de cuidarla, de estar pendiente de la multitud. Usted se da cuenta por la historia del Evangelio. De tal manera que los mismos discípulos, como Pedro, Pablo, todos y cada uno de ellos, cambiaron su lenguaje cuando el Espíritu Santo cayó sobre ellos, que usted ve que Pablo ya no empieza a hablar, el hermano tal, no, ya el lenguaje de Pablo es este: mis hijos, hijito. El lenguaje de Juan, el mismo, hijito. El lenguaje de Pedro, igual, hijo, hijo. ¿Por qué hijo? Porque cuando la unción del Espíritu Santo, la unción de Dios llega a la vida de una persona, de un hombre, de una mujer, mire, lo primero que restaura es la paternidad, el amor paternal. Entonces, uno empieza a sentir y amar hasta sus propios enemigos. Es la única manera. Aún hasta sus propios enemigos. Usted, aunque no quiera, usted empieza a amarlo.
pero es por causa de la unción. Eso pasa, amado. Y como primera señal, la paternidad. Si usted o sobre usted está o ha caído la unción de Dios sobre su vida como promesa, su primera señal tiene que ser la paternidad, el amor por los perdidos. Es tan así que dice Pablo, que entendía estas cosas, que dice que Dios mismo, ¿verdad?, demuestra su amor, que Dios mismo, a través del Espíritu Santo, ha derramado su amor en nuestros corazones. ¿Por qué dice eso? Porque no lo había. Y de eso se trata el amor paternal. Uno empieza a amar aún lo que uno antes aborrecía. Para bien, por supuesto. Uno empieza a amar a las personas, no a verlas como tal, ¿verdad? Cuando la unción ha caído, y la primera señal como amor paternal, uno empieza a amar, en pocas palabras, a las almas, a las personas, porque es así. Para eso es la unción. Eso comenzó en Jesús y funcionó en Jesús, en los apóstoles y en toda persona que recibía la unción como promesa de Dios. Ahora bien, vámonos, para aprovechar el tiempo. Segunda señal, versículo 3. Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrá al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, a la casa de Dios, llevando uno 3 cabritos, otros 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino. Fíjense bien, yo quiero tratar pues de más o menos enfocar en esto como señal. Hablar primero de esos 3 cabritos. Esta es la segunda señal, ¿verdad? 3 cabritos iban a Betel, a la casa de Dios. Era lo que se ofrecía a diario. Uno en la mañana, según Levítico, ¿verdad? Uno al mediodía y el otro en la tarde. Y el cabrito tiene que ver con reconciliación. Esto se hacía era para reconciliar. La Biblia lo enseña claramente. Creo que el que conoce estos términos sabe de qué le estoy hablando. Para reconciliar. A través del cabrito habría reconciliación. Cuando la unción está sobre su vida, usted y yo tenemos que entender que somos las personas llamadas para reconciliar a través de la unción, no de estrategia, a través de la unción. Los discípulos no necesitaban estrategia, sino unción. Jesús no necesitó estrategia, sino unción, para reconciliar al mundo con Dios. Para eso es la unción, la segunda señal. Los cabritos, eso es lo que representan, la reconciliación. La Biblia dice, Pablo, que a nosotros se nos dio el ministerio de la reconciliación. Y dice que es como si fuese Dios mismo a través de nosotros, diciendo a la gente, reconciliaos con Dios. Esa es la segunda señal. Y 3 tortas. ¿Por qué 3 tortas? Torta era el sacrificio, o pertenecía al sacrificio de paz. La unción en el individuo, hombre o mujer, una de las características de la señal es esa. Si usted tiene la unción de Dios sobre su vida y ha entendido estas cosas, la paz de Dios está sobre usted y está en usted. Por eso Jesús siempre le ministraba a sus discípulos, paz a vosotros, paz a vosotros. Porque el enemigo siempre va a querer, para poder desviar la unción en tu vida, quitarte la paz. Pero cuando conocemos estas cosas, entendemos que nosotros somos los ministradores de la paz. ¿Por qué? Porque aparte de reconciliar, ponemos en paz situaciones en la familia, en los hogares, en las sociedades mismas. Nosotros, fíjese, por medio de la historia de Israel, nosotros podemos entender esto. En medio de estos conflictos que estaban viviendo cuando se desató la unción sobre los discípulos,
estaba un imperio dominante. Pero, ¿qué dice la historia de eso? Que los únicos por los cuales vino la paz en ese entonces, y no solamente vino la paz, sino que terminaron con un imperio dominante como ese, fueron la iglesia, porque terminaron convirtiéndose aún el emperador de turno y empezaron a decretar que la única creencia y la única religión verdadera era el cristianismo, y eso usted lo conoce como historia, porque eso es cuando le damos y entendemos lo que es la unción y lo que representa para Dios y para nosotros y lo que tiene que representar para el mundo mismo, es eso. Por eso una de las promesas del ángel que se acuerda que dijo: buena voluntad, paz en el cielo y paz en la tierra. Para que eso pueda existir, paz en el cielo y paz en la tierra, y buena voluntad para los hombres, ¿verdad? Todas las personas, se necesita hacerlo a través de la unción. No hay otra forma ni otra manera. No hay que ponerse de acuerdo. Aquí no existe acuerdo, hermano. Por eso, las guerras que se libran, las discusiones que existen, no es otra cosa sino la falta de unción tanto de la iglesia como tal, que es la portadora de esto y debe entender estas cosas, como también cada uno de los creyentes como tal. Nosotros, amados, estamos llamados para esto, para traer paz sobre la tierra. Por eso las 3 tortas, que era el sacrificio de paz, nos hablan de esas cosas. Y nos dice que otro hombre con una vasija de vino. Esto tiene que ver, ¿verdad? Como habló Jesús respecto al buen samaritano, que sus heridas fueron sanadas con vino y aceite. Esto tiene que ver con la sanidad, tanto espiritual como física. ¿Entiendes? Porque hay enfermedades espirituales. Jesús sanó enfermedades espirituales y enfermedades físicas. Y Jesús vino para eso a través de la unción. Eso quiere decir que la otra señal de un hombre, una mujer ungido, es que debe entender que está llamado a sanar toda herida. Por eso lo dice Isaías cuando Jesús le dio esa palabra: a sanar, a vendar los corazones heridos. ¿Cuántas personas en el mundo entero no están heridas desde sus hogares, de su familia, situaciones en los mismos áreas donde se mueven, de trabajo, en toda forma y lugar? Siempre hay heridas, algunas porque han sido abandonadas, hijos, mujeres, hombres, amados, pero la unción es para eso, para sanar heridas. Y seguimos pues, ¿verdad? Versículo 4: los cuales, luego que te hayas saludado, te darán 2 panes, lo que tomarás de su mano de ellos. 2 panes. Présteme atención. ¿Por qué 2 panes? En el templo había 2 tipos de panes. Fíjese bien. Cuando David llegó, que andaba huyendo, pues, porque Saúl lo perseguía, llegó al templo y le dijo a los sacerdotes que tenían hambre y que tenían muchos días, pues, huyendo de Saúl. Ellos le dijeron: mira, no tenemos pan común, sino tenemos pan de la proposición. Óigame bien. En el templo había y hay 2 tipos de panes. Estoy hablando de la palabra, sí. 2 tipos de palabras. Una palabra común, pero hay otra palabra, como lo es el pan de la proposición, que era el pan que estaba delante de la presencia de Dios. Hay una palabra revelada que viene directamente de la presencia de Dios, como también hay una palabra común que todo el mundo la predica, que todo el mundo la habla, pero hay una palabra revelada. Cuando la unción del Espíritu Santo está sobre ti, cae sobre ti, el único pan que tú vas a hablar no va a ser el común que venías hablando. Ahora vas a recibir el pan revelado. Que eso fue lo que el diablo le insinuó a Jesús cuando estaba ungido del Espíritu. ¿Se acuerdan que él le dijo? Si tú eres el Hijo de Dios, dice que Jesús tenía hambre, por supuesto. Di que estas piedras se conviertan en pan. Y miren la respuesta de Jesús:
No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La piedra o roca significa revelación. Eso quiere decir que el diablo le estaba diciendo que cambiara estas piedras en pan. Le estaba diciendo, cambia la revelación, pero Jesús no vino a eso. Jesús no vino a cambiar la revelación, sino a traer una palabra de revelación. ¿Se acuerda lo que le dijo a Pedro? No te la reveló ni carne ni sangre. Hay una palabra de revelación revelada y hay una palabra común. Ok, seguimos porque el tiempo nos da. Dice, después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando estés allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden al lugar alto, delante de ellos, con salterios, arpas, panderos, flautas, arpas y profetizando. Fíjense bien. Primero, guarnición. Guarnición es donde se guardan las almas, donde se tiene, ¿verdad?, reservadas las almas con las cuales, pues a la hora de un enfrentamiento, de una guerra, ¿verdad?, se cuentan con esas almas. Mire, el creyente, óigame bien, en términos espirituales, debe tener una guarnición, sí, de armas, pero no de armas que disparen balas, no. Cuando estoy hablando de una guarnición, estoy hablando que el creyente debe ser una persona instruida, por supuesto, por el Espíritu Santo. Por lo menos leer libros, ¿verdad? Los filisteos tenían guarniciones donde guardaban su armamento, sus armas. Pero nosotros, como ungidos, debemos tener, ¿verdad? Y tenemos la escritura que dice que la Biblia, el término de la Biblia es libro. Debemos de leer libros, buscar conocimiento, tener conocimiento de estas cosas que le estoy hablando. Y dice que no solamente como señal de eso, sino que dice que entonces, ¿verdad?, aparte de la guarnición, de tener, ¿verdad?, que hay muchos libros que hablan de unción, dice que en ese lugar alto iba a haber salterio, pandero, flauta y profecía. Está hablando de la adoración. Cuando la unción está sobre ti, como señal, tú tienes que también ser una persona de adoración, tu continua adoración, una persona que adora a Dios, porque estas son las señales, ¿verdad?, de las que estamos hablando. 7. Y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que veniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de ti a llegar, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrenda de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que hay de hacer. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón y estas señales acontecieron en aquel día. ¿Qué le parece? Tremendo. Esto es así. Cuando la unción llega a tu vida, es para cambiarte el corazón, para cambiar nuestra vida. Amado, no hay otra forma de cambiar. Nosotros podemos durar con un creyente, mire, toda la vida. Si Jesús duró con los discípulos 3 años, más o menos calculado, y con todo eso no abandonaron a Jesús. Pero cuando ellos entendieron lo que Jesús les dijo respecto a la unción de la promesa y cayó sobre ellos, ya no eran los mismos. Aquellos discípulos ya no andaban corriendo, sino que preferían morir como Esteban. Preferían dar la vida por Jesús. De eso se trata. De que nosotros le hablemos de la unción a los discípulos, a la iglesia, a las personas, aún a este mundo. ¿Por qué? Porque los discípulos se vuelven hacia atrás por eso. Por más que le hablemos, por más que estemos con ellos, Jesús experimentó eso con los discípulos. Jesús tuvo que ir a buscar, aún después de muerto y resucitado. Pero cuando cayó la unción sobre ellos, ahí el libro de los Hechos nos enseña a nosotros que las cosas cambiaron. Para eso la unción. Yo quiero aprovechar pues este momento y yo quiero a través de esta
mientras esté esta música y aprovechar este minuto que me queda, pedirte, si me estás viendo y oyendo, colócate una de tus manos o si quieres las dos sobre tu cabeza. Aleluya. Déjame decirte que yo creo en estas cosas. Yo creo en estas cosas porque sucedieron en mi vida y están sucediendo en mi vida. Yo creo que el Espíritu Santo, cuando yo le pida ahora mismo, mientras tú tienes tu mano en tu cabeza, que el Espíritu Santo va a venir sobre tu vida, como vino sobre la vida de Saúl. Porque es una promesa, no soy que yo lo diga, no, es una promesa. Se trata de una promesa que Dios dijo. Y Dios no miente, Dios la va a cumplir. Se trata de una promesa, no de lo que yo digo, no. Se trata de una promesa. Por eso yo creo que cuando yo levante esta oración y le pida al Espíritu Santo que caiga sobre tu vida y que ministre en este momento sobre tu vida, el Espíritu Santo lo va a hacer no porque yo se lo ordeno, no, sino porque es una promesa de Dios, ¿entiende eso? Ahora mismo ponte la mano o ponte una mano sobre tu cabeza mientras yo hago una oración, una declaración sobre tu vida. Espíritu Santo, yo te doy las gracias en este momento porque tú eres el que puedes hacer estas cosas, porque fuiste encomendado para esto. Así como a los 120, cuando le fue caída la promesa de la unción, tú ministraste, Espíritu Santo, todavía tú eres el mismo y el encargado de estas cosas. Yo solamente soy el instrumento para que estas cosas se puedan hablar y se puedan decir, pero tú eres la persona indicada, la cual va a hacer que esto se logre y se convierta en una realidad en la vida de todo aquel que me oye y me ve. En el nombre de Jesús yo declaro ahora sobre tu vida, ponte la mano sobre tu cabeza, toda situación y toda circunstancia y toda operación de las tinieblas, yo empiezo a sentir la unción ahora. Oh, Rama Maraquía. Oh, ahora que siento esta unción, gracias Espíritu Santo, yo ahora declaro sobre tu vida, recibe ahora en el nombre de Jesús, recibe ahora lo que necesitas, tu libertad, recibe tu liberación, recibe sanidad, salud. Levántate ahora, si estás postrado en el nombre de Jesús, ahora mismo recibe. Ahora mismo vista, ahora mismo tus oídos se abren, se destapan en el nombre de Jesús. Levántate paralítico ahora en el nombre de Jesús. Mudo, ahora suelta tu lengua, comienza a hablar ahora en lengua, ahora en el nombre de Jesús. La unción del Espíritu Santo, yo la siento correr ahora sobre tu vida. Recibe ahora en el nombre de Jesús. Toca, Espíritu Santo, transforma, cambia, resuelve el problema, que la unción, la promesa de la unción caiga sobre todo aquel que tiene sus manos en su cabeza ahora. Reciba en el nombre de Jesús, fuego de Dios, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Espíritu Santo, gracias Padre por la promesa, gracias Jesús, porque tú hiciste a través del sacrificio que esto sea un cumplimiento, porque diste tu vida para que esto pueda ser un cumplimiento, una realidad. Gracias Espíritu Santo, porque yo sé que todavía hay personas que están sintiendo las corrientes. Hay personas todavía que están sintiendo sobre su vida. Hay personas que sus piernas le están temblando. Oh, aleluya, como las mías. Yo alabo el nombre de Dios. Recibe. Hay más unción, recíbela en el nombre de Jesús. Hay más, hay más, hay más. El Espíritu Santo me hace sentir que hay más para tu vida. Busca esta unción porque va a seguir creciendo sobre ti, dentro de ti. Jesús lo dijo, que esta unción la iban a recibir aquellos que creen en Él, de su interior, de su ser más profundo. De lo más profundo de su ser correrán ríos que comenzaron hoy a correr. Yo puedo sentir cómo fluye sobre tu vida, yo puedo sentir cómo fluye dentro de ti, porque esta unción comienza dentro. Aleluya, esta promesa está dentro de ti y empezó a operarte. Dios te bendiga, Dios te guarde y haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de las promesas, hoy cumpla su gran promesa como lo es la unción del Espíritu Santo sobre tu vida. Dios te bendiga y Dios te guarde.
En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.